Pues vamos comenzando si os parece. Me presento, mi nombre es Federico Martín Miretio Deriz, soy director consultor en DPI Estrategia y hoy vamos a hablar de una cuestión muy significativa y muy importante en la situación actual, que es cómo mejorar la organización de la empresa desde las personas. Por tanto, vamos a hacer un matiz y un especial hincapié en la gestión humana que requieren los equipos y las empresas, sobre todo las pymes, mayoritariamente que nos acompañan en el día de hoy. Para comenzar, me gustaría hacer una reflexión colectiva con vosotros sobre lo que nos estamos encontrando, la realidad de la empresa gallega, ¿no? de nuestras pymes. Y lo que vemos es que existe una figura que al final acaba aglutinando muchísimos roles, ¿no? Lo que percibimos es que no tenemos la capacidad de tener nuestro director de marketing, nuestro director de personal, nuestro director financiero, sino que en una sola persona o en un solo puesto, muchos de estos roles acaban ocupados. Y la dirección tiene que hacer frente a una agenda muy ocupada. ¿Esto qué supone? Bueno, supone muchas cosas. Entre ellas, algo fundamental es que acabamos atacando antes a lo urgente que a lo importante. No tenemos tiempo de establecer con claridad una estrategia y seguirla porque estamos operando en el día a día. La organización nos tiene que ayudar a mejorar estos procesos y a repartir estas funciones para que no todo recaiga en las mismas figuras. Por otro lado, también, al tener esta imagen compartida, ¿no? de este superdirector que acaba ocupando tantos roles, yo recuerdo una ocasión que le preguntaba a un gerente cuántas personas trabajan en tu empresa y él me contestaba la mitad. Me contestaba la mitad, fue bastante significativo porque es verdad que la falta de coordinación o la falta de claridad sobre la manera en la que trabajamos nos puede llevar a que haya personas que son sumamente polivalentes, flexibles y proactivas y que realmente operan más allá de lo que está establecido en su puesto por las ganas y la voluntad que tienen de ejecutar, frente a otras que a lo mejor se convierten en personas más inmovilistas porque se establecen dentro de la limitación de su marco y dicen, esta es mi tarea, esta es tu tarea, esto me toca a mí, esto te toca a ti. Entonces, lo que percibimos generalmente cuando arrancamos un proyecto de esta índole, un proyecto de organización, es que el foco pasa por entender exactamente el funcionamiento del equipo humano, de las personas y de los procesos internos que hay en la empresa. Por ende, vamos a empezar. La presentación va a tener un carácter bastante conceptual. Voy a intentar no ser teórico, pero es requerido porque uno de los elementos fundamentales para nosotros que queremos que las empresas perciban es que establecer un organigrama o llegar a concluir con exactitud una mejora organizativa no pasa por coger un folio y dibujar cajitas. Es algo mucho más complejo que evidentemente no vamos a representar en el día de hoy porque tendríamos que dar un seminario amplio de organización, pero sí que quiero que se perciban los matices fundamentales que permiten establecer una estructura organizativa con acierto. Y para llegar a esta función de estructura organizativa de organigrama, que es la cuarta actividad, como veis en este conjunto, hay 4 grandes elementos a mayores que tienen que ser tenidos en cuenta y que son fundamentales para que se implante adecuadamente esa organización. En primer lugar, la estrategia. Si no tenemos estrategia, no tenemos destino. Si no tenemos destino, no sabemos a dónde vamos y, por tanto, todas las acciones que hagamos seguramente acaben consumiéndose de per se. ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa que cuando se hace un análisis de plan de futuro y se establece con claridad cuál es el negocio, cuál es el soporte, cuáles son los procesos, pueden surgir nuevas actividades que no están planteadas en la organización actual y que tenemos que incorporar, que tenemos que contemplar de manera clara y contundente en la nueva organización. Por ejemplo, supongamos que hacemos un análisis de futuro y establecemos que la internacionalización es un proceso que es clave para nosotros. ¿Quién es el responsable dentro de la organización de desarrollar el proceso internacional? O la innovación, o la digitalización. En estos años, derivado de la situación de COVID, el salto que hubo en digitalización y en procesos de innovación en las pymes ha sido muy alto. ¿Quién es el responsable realmente de desarrollar ese tipo de funciones, ¿no? Por tanto, para tener claro quién es el responsable, primero tengo que saber qué quiero tener. Y por tanto, la estrategia como fundamento es elemental. En ese sentido, también a través de IGAPE hay ayudas que nos permiten definir con vosotros la estrategia para poder asegurar que el camino hacia el que vamos a dirigirnos, el paso cero, porque sin eso no tiene sentido, se pueda desarrollar de manera adecuada. Una vez que tengo mi plan de futuro, una vez que tengo claro dónde quiero ir, una vez que tengo mis líneas estratégicas bien definidas, el segundo paso, que también se suele olvidar, pasamos directamente a la parte técnica, es el clima laboral. Son las personas las que van a hacer que una organización se implante. Son las personas en las que va a recaer
el peso fundamental de la realización de este cambio. Entonces, si no conocemos realmente el grado de implicación y los comportamientos que tienen estas personas, seguramente va a quedar en papel todo el proyecto. Y lo peor que nos puede pasar a nosotros como consultores y a vosotros como empresas es hacer papel, ¿no? Entonces, para poder asegurarnos que la estructura organizativa se implante y sea eficiente, tenemos que analizar que el clima laboral dentro de la empresa sea el adecuado y trabajar en paralelo en mejoras ligadas al personal con mejoras organizativas. Esto quiere decir que el clima laboral puede ser determinante y puede incidir en una organización o en otra. Realmente las organizaciones se hacen pensando en su productividad. Lo que nos va a cambiar es el plan de implantación. El plan de implantación puede modificarse, pero no es determinante para seleccionar un modelo organizativo. Esto es algo que me gustaría dejar claro, pero sí que es un condicionante fundamental para garantizar la implantación. Una vez hemos analizado el clima laboral, voy a pararme a hablar bastante de clima laboral porque el contenido de hoy es la organización desde las personas, por tanto le voy a dar bastante enfoque al tema del clima laboral. El siguiente paso es entender realmente qué se hace en la empresa, ¿no? Entender los procesos, tener claro qué queremos ejecutar, cómo tenemos que ejecutarlo, quién tiene que ejecutarlo. Estamos hablando de procedimientos. Y en las empresas, cuando trabajamos en los procedimientos, hay muchas herramientas que nos permiten establecer de manera clara qué queremos conseguir y cómo queremos hacerlo. Podemos tener instrucciones de trabajo, podemos crear flujos, podemos crear diagramas de múltiples tipos, pero para poder llegar a este punto tenemos que saber, como insisto, la cadena de valor, todas las actividades que hay y cuáles son las nuevas que se quieren incorporar. Porque de estas herramientas, de este puzzle que estamos estableciendo las piezas, vamos a llegar ya a la fase 4, que es la fase de estructura organizativa. En la etapa de estructura organizativa vamos a integrar cada uno de esos elementos, cada una de esas responsabilidades ligadas a un proceso, para en comunión llegar a crear un organigrama, crear unidades organizativas, bien sea con un modelo departamental o de áreas o de comité o el que corresponda en cada uno de los casos, a crear responsabilidades ligadas a unidades organizativas que permitan operar y garanticen el objetivo estratégico, recordemos la actividad número 1 que habíamos planteado, ¿no? Entonces, si como estrategia teníamos, voy a mantener un poco el caso que estábamos hablando, ¿no? Si como estrategia teníamos la internacionalización como un objetivo, el objetivo podría ser vender en un mercado exterior, quizá el clima laboral puede ayudarnos a determinar si el equipo va a estar dispuesto a acompañarnos en ese proceso. El proceso nos va a ayudar a establecer las actividades que queremos ejecutar, cómo vamos a hacer esa internacionalización y ya el organigrama, la estructura organizativa y las unidades de organización nos van a decir quiénes son los responsables de ejecutar. Me gustaría poner un matiz importante y repasando concretamente una reunión que tuve ayer hablando de este tema, ¿no? Las estructuras organizativas tienen que tener un doble objetivo, ¿no? Por un lado, tienen que pensar en la eficiencia, tienen que ayudar a la productividad, tienen que ordenar ritmos de trabajo, tienen que ayudarnos a trabajar operativamente. Y esto implica que es importante delimitar el campo de ejecución, hasta dónde trabajo yo y hasta dónde no, como indicaba previamente. Pero también tienen que no llevarnos a generar un sistema tan burocrático o tan rígido en el que la flexibilidad y la polivalencia no se puedan desarrollar. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo trabaje en la organización también tengo que prever que cuando lo presente y lo comunique al equipo, esas personas no tienen que atarse a este es mi trabajo y este no es mi trabajo, como indicaba previamente, ¿no? Asumir que dentro de la responsabilidad hay mucho más que una función. Y esto es uno de los grandes errores de la organización. Muchas veces cuando se plantea un organigrama o se plantea una estructura organizativa, se piensa más en términos de tarea, cuál es tu tarea, cuál es mi tarea, que en la gran responsabilidad. Dicho así suena algo teórico, pero os voy a poner un ejemplo y lo vais a ver muy claro. Es muy diferente ser responsable de barrer que ser responsable de que esté limpio. Porque si soy responsable de barrer y no tengo escoba, no barro. Se acabó mi responsabilidad. Si soy responsable de que esté limpio y no tengo escoba, tendré que buscar la manera y el medio para poder garantizar la limpieza del ambiente. Por este motivo, la estructura organizativa tiene que garantizar esa polivalencia, pero también la productividad y la eficiencia que queremos conseguir. Bien, y por último, voy a hablar también en detalle hoy de la estructura organizativa. Clima laboral y estructura organizativa van a ser los aspectos fundamentales sobre los que trabajaremos. Y por último, el marco laboral. Este es otro aspecto que se suele olvidar y suele ser un problema a largo plazo. Las personas y los puestos están dentro de un modelo jerárquico y un modelo jerárquico que tiene un marco laboral, tiene un marco legal de cumplimiento. Uno no puede disponer de esta persona la subo, la bajo, la recoloco o hago lo que quiera con ella, ¿no?
tengo que garantizar que en todo momento sus derechos están cubiertos, así como sus obligaciones en el puesto. El Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos regulan funciones, regulan nivel de responsabilidad y regulan salarios alineados con la categoría profesional que se está desempeñando. Por tanto, no hay que olvidarse al finalizar ese broche de oro, y en muchos casos nos olvidamos, de dar un barniz legal para garantizar que la estructura que vamos a integrar o que vamos a implantar sea adecuada. No sería la primera vez que me encuentro con que se ha planteado una nueva organización, pero luego un empleado denuncia a la empresa y gana el juicio porque considera que es un menoscabo de su trabajo o porque no está retribuido en relación o por múltiples causas, ¿no? Entonces, si tuviera que centrar 5 aspectos fundamentales de la organización, repasamos. Tendríamos primero tener claro a dónde quiero ir, tener clara esa estrategia. En segundo lugar, plantear el clima laboral, qué ambiente se siente, cuál es el nivel de implicación del equipo. En tercer lugar, los procesos, qué hacemos y cómo queremos que se haga dentro de nuestra compañía. En cuarto lugar, fijaros, siendo el objetivo, en cuarto lugar, la estructura organizativa y el diseño, formalizar las unidades de organización que nos van a permitir conseguir esas metas que hemos planteado. Y para cerrar el proyecto tendríamos que trabajar en una revisión del marco laboral, del marco legal aplicable, para asegurarnos de que el sistema es adecuado y es correcto. Bien, vamos a empezar hablando hoy del clima laboral como un punto fundamental. Como os decía, vamos a intentar integrar y reducir un poco el contenido como un aspecto fundamental. ¿Cuál es el clima laboral acorde? ¿Cuál es el clima laboral óptimo para poder trabajar en una empresa? Lo que solemos encontrarnos cuando preguntamos a las empresas cuál crees que es la situación de tus empleados, entramos un poco en la figura de quién es quién, ¿no? Como este antiguo juego en el cual, bueno, este está motivado, este no está motivado, ¿qué significa para ti la motivación? Este trabaja mucho, ella se queda hasta más tarde. Y ahí hay un conflicto porque a veces percibimos que esa implicación o el demostrar trabajo, capacidad de trabajo, no implica realmente un alto grado de implicación. Y lo voy a explicar ahora. O sea que el esfuerzo no es la garantía de un alto grado de implicación. De esta manera, lo primero que tenemos que conocer es el perfil que tenemos en la empresa, qué perfiles tenemos operando para que las medidas que implantemos en el ámbito de las personas sean las adecuadas. Porque en el ámbito de las estrategias de personal o estrategias de recursos humanos, aunque recursos humanos es un término que está bastante en desuso, pensar en las personas como recurso es algo bastante obsoleto. Cuando hablamos de las políticas de personal, tenemos que entender que cada individuo tiene unas necesidades. Aunque operemos sobre la colectividad, tenemos que entender el perfil que tenemos dentro de la empresa para poder trabajar. Y actuar con políticas de chocolate para todos, con políticas colectivas que atacan a todo el grupo, no tiende a funcionar. No pasa por subir el salario o dar más vacaciones. Hay que estudiar la casuística específica de mis empleados para poder operar. Entonces, este gran quién es quién, cuando analizamos el clima laboral lo entendemos como la ecuación entre la implicación y los comportamientos. La implicación, vamos a entrar en el detalle, qué significa implicación y cómo fomentamos esta implicación. Hay múltiples ejemplos en el mercado del bacon y los huevos, debéis haber escuchado muchísimos, pero os quiero contar el nuestro, el del método de PI, cómo lo entendemos y cómo lo trabajamos y cómo lo desarrollamos a través de los proyectos de IGAPE y IGAPE Respond. Por tanto, es fundamental que el equipo esté implicado, por tanto, que se sienta en consonancia con la empresa, que esté ilusionado y motivado con el proyecto, pero también es importante que los comportamientos que se desarrollen sean los adecuados. Y no sería la primera vez que encontramos personas muy implicadas en la empresa que tienen comportamientos nocivos para el entorno. Me diréis, eso es imposible. ¿Cómo puede ser que cuando alguien tenga buena voluntad o tiene ganas, puede generar un mal entorno de trabajo? Eso sucede mucho. En ambientes hipercompetitivos, por ejemplo, hay personas que están muy motivadas con el trabajo, que son muy resolutivas, que son muy proactivas, pero su propia actitud de ambición genera en el entorno un malestar porque sienten que están compitiendo constantemente, ¿no? Esto es un ejemplo. O personas que realmente están ilusionadas, pero que su capacidad llega hasta donde llega y por lo tanto no pueden dar más. Y también sienten que los comportamientos inciden directamente en el colectivo, ¿no? Entonces, hablamos de implicación y hablamos de comportamientos. Cuando estamos hablando de implicación, estamos hablando de dos variables, dos realidades distintas. Por un lado, estamos hablando del grado de lealtad que tienen los empleados con la empresa. Es decir, en qué medida los empleados sienten la camiseta, se sienten parte del equipo, se sienten que esta es la empresa de futuro en la que quieren trabajar y están dispuestos a apostar por ella. En contra, en la otra parte, en la otra variable exacta, nos encontramos con la satisfacción.
Lo que analizamos en la segunda variable es en qué medida un empleado está satisfecho con lo que recibe a partir de lo que aporta. ¿Qué significa esto? Yo creo que aporto un trabajo en relación a lo que la empresa me devuelve. Y esa devolución o esa entrega no tiene por qué ser económica. Hay personas, hay múltiples teorías que hablan de esto. Por ejemplo, una teoría muy buena es la teoría de McClelland, que habla de que hay 3 perfiles. Hay personas más orientadas al poder a nivel de éxito, el poder también económico, de decirlo de alguna manera, la retribución. Hay un segundo perfil que está más orientado a la conciliación, a la capacidad de disfrutar del tiempo libre, de estar con la familia, de las vacaciones, incluso del entorno laboral y del clima de compañeros. Y hay un tercer grupo que piensa más en el logro, en el plan de carrera, en poder crecer y en poder proyectarse. Es cierto que la misma persona a lo largo de su carrera profesional va variando y va encontrándose cómodo en distintos aspectos. Pero esa satisfacción viene a hablarnos de cómo la empresa me devuelve o me entrega parte de lo que yo le aporto con mi tiempo y con mi trabajo. De la unión de estas dos realidades, de estas dos variables, desde la lealtad y la satisfacción, nos encontramos distintos grupos de empleados. Nos encontramos a evangelizadores o autorrealizados, que son el perfil más alto, son los empleados más implicados en la organización y son quienes realmente están dispuestos a tener una entrega absoluta y desarrollar el proyecto con éxito. Por otro lado, en el perfil de los rehenes, nos encontramos que tienen una lealtad muy alta y su satisfacción está baja, personas que cuentan quedarse en la empresa pero que no están satisfechas. Pasa mucho en la empresa familiar. Yo siento un compromiso con esta empresa porque es la empresa de mi padre o es la empresa de mi familia, pero realmente no siento que la empresa me esté devolviendo, me esté entregando en relación a lo que yo hago. Justo el caso contrario, que sería alto nivel de satisfacción, pero bajo nivel de lealtad, nos encontramos con mercenarios. Cuidado comerciales, cuidado con los equipos comerciales, suelen tener un perfil bastante enfocado al mercenario. Lo que son los mercenarios son personas que que tienen una retribución elevada o porque el trabajo les resulta cómodo o porque ya tienen un trabajo previo realizado, por tanto la cartera de clientes está establecida, pero no sienten lealtad con la empresa y entramos en estas situaciones de los clientes son míos, me voy a llevar a la cartera de clientes, puedo ser competidor, hago propuestas con la competencia. Este es el grupo de mercenarios. Imagino que estaréis ya pensando en vuestras organizaciones si tenéis algún rehén, algún mercenario o algún evangelizador. Y por último, ya en la masa crítica del perfil menos implicado, nos encontramos con 2 cuadrantes. Uno que es aquel que está motivado, no es que tenga un bajo grado de motivación, pero sí que es cierto que en él operan canalizadores de ruido, es decir, que de alguna manera se dejan llevar hacia un lado a otro según la sensación general o los líderes de opinión dentro de la organización, que son los expectantes. Tenemos que tener esa masa crítica controlada para poder fomentar que crezcan y evolucionen correctamente. Y en el perfil ya más complejo nos encontramos con los terroristas. Terrorista suena un término bastante duro, pero lo que viene a hablar es aquellas personas que no se sienten ni leales ni satisfechas con la organización. Pregunta típica que suelen hacerme cuando hacemos un análisis de los perfiles en la organización. ¿Qué hacemos con los terroristas? ¿Los tenemos que despedir? No. Los terroristas en muchas ocasiones son personas que han sufrido un proceso de desgaste, que no se les ha escuchado, que no se sienten motivadas en la organización, que poco a poco se fueron ubicando en este grupo, que en algunos casos son irreconvertibles, que no podemos operar con ellos, tenemos que asumir que son personas que o no contamos con ellas en la organización o que tenemos que tener acciones concretas para poder avanzar o trabajar realmente en la reconversión y la recuperación. ¿Por qué es tan importante hacer un análisis como este? Es tan importante un análisis como este porque nos permite estudiar la situación de la empresa y establecer acciones concretas. Pensar que si nos encontramos que tenemos un alto grado de mercenarios, las acciones que vamos a desarrollar en ningún caso pueden ser una mayor retribución. Porque si damos más retribución a mercenarios, lo que hacemos es que haya más mercenarios. Lo que intentamos conseguir es que sean más leales. Entonces, todas las políticas que generen unidad de empresa, valores corporativos y demás, es lo que nos ayuda a que crezcan verticalmente hacia el grupo de evangelizadores. Por contra, si tenemos rehenes y actuamos en aspectos de cultura, lo que hacemos es fomentar que sean más rehenes. Cuando por contra lo que tenemos que hacer es trabajar en variables de satisfacción para canalizar y conseguir que se desplacen hacia el grupo de autorrealizados. Este tipo de análisis es muy importante que se haga de manera completamente anónima. Anónima porque nos va a permitir trabajar desde la verdad. En estos años, nosotros evidentemente haciendo este tipo de proyectos, encontramos variables de sesgo que nos pueden llevar
a modificarlo, hay preguntas de verificación y eso nos lleva a recolocar los perfiles, pero evidentemente la situación que suele salir es bastante real y lo constatamos al implantar mejoras concretas en las que los resultados se ven vinculados y son categóricos. Pero dentro del concepto de lealtad, Federico, me puedes preguntar, y dentro del concepto de compensación, ¿qué variables estás, o satisfacción, qué variables estás barajando, ¿no? Bueno, cuando hablamos de lealtad, estamos hablando primero de tener claro qué hago, para qué estoy en la empresa, tener claro la estructura organizativa. Si no tengo claro para qué se cuenta conmigo o qué estoy haciendo, difícilmente puedo ser leal a un proyecto que no entiendo. En segundo lugar, las relaciones interpersonales, es decir, la comunicación interna, tanto en vertical como en horizontal, con mis responsables como con mis compañeros. ¿Cómo es esa comunicación? En tercer lugar, el entorno laboral, tanto condiciones físicas como condiciones emocionales, cómo se interlocuta internamente y cómo se desarrolla esta función. Y por último, la cúspide, que es fundamental, hablamos del liderazgo. El líder crea una visión clara, la comparte, transmite valores y esto permite que la empresa opere de manera óptima. Por tanto, tenemos que establecer y trabajar en todos estos grupos de medidas. Por otro lado, tenemos la compensación. Hablaba antes de los modelos en los que podemos operar, en los que encontramos como elemento base la retribución, sentir que estoy compensado, puede ser en la parte de retribución fija o retribución variable, acorde a lo que aporto. En segundo lugar, la conciliación, la capacidad de organizar mi tiempo con mi vida personal. Interesante, me estoy encontrando mucho en entrevistas, cuando hacemos procesos de selección, que la generación centennial o el perfil más joven abogan más por un modelo de conciliación y por una preocupación por el tiempo de trabajo y la organización, antes que el plan de carrera profesional, que es algo que dista mucho quizá de la generación más millennial o ya entraríamos en generación X y demás, ¿no? O sea que realmente esa orientación en la conciliación y el día a día y ser distintos roles, mi rol personal y mi rol profesional, cada vez está cogiendo más fuerza en el mercado. En tercer lugar, el aprendizaje, la formación, sentir que se me forma el aprendizaje no es realmente formación, el aprendizaje es mucho más amplio, porque el aprendizaje habla de poner en práctica competencias que he desarrollado, que puede ser a través de formación, puede ser por asimilación, por imitación, por el modelo que sea, ¿no? Pero reforzar el aprendizaje. Y por último, tener claro que tengo una capacidad de tener un desarrollo profesional, que no tengo un puesto estanco. Todos queremos sentir que podemos ir avanzando hasta que llegamos a un punto en el que nos sentimos plenos. Cuidado también aquí, son muchas cosas para una sesión tan cortita, pero cuidado con el principio de Peter, que habla de ir evolucionando a una persona hasta llevarla a un puesto y en ese puesto dejarla porque ya ha limitado sus competencias. Es decir, que hacemos crecer a alguien hasta que se hace tonto en el puesto, ¿no? Como se dice, ¿no? Bueno, cuidado con esto. No tenemos un buen comercial no es un buen director comercial. Puede dentro de ese rol comercial tener varios roles que tenemos que identificar y que tenemos que trabajar. De esta manera, una vez que entendemos cuál es el nivel de implicación de nuestros empleados estudiando estas variables de manera anónima, también tenemos que ver y tenemos que concretar cuál es el clima laboral en la empresa. Y el clima laboral se desarrolla en base a los comportamientos que decíamos. Y estos comportamientos pueden ser de tres grandes grupos. Pueden ser de la forma en la que piensan los empleados, pueden ser de la forma en la que trabajan los empleados o pueden ser de la manera en la que se relacionan, en cómo se comunican entre ellos. De esta manera, cuando hablamos de cómo piensan, tenemos que ver si la persona en cuestión, aunque esté implicada, es muy pesimista, todo lo ve mal, es muy victimista y considera que todo es una afrenta contra él, tiene una ambición demasiado elevada y que le lleva a tener incidencias en el trabajo o incurre en acciones de soberbia. Estas acciones no siempre se trasladan en el comportamiento visual, pero sí suelen verse en el pensamiento. Por lo tanto, es algo que tenemos que validar cuando empezamos a trabajar en la organización. ¿Cómo trabaja? Podemos encontrarnos gente que es descuidada, que no tiene en cuenta aspectos fundamentales y que condicionan al otro cliente interno, que condicionan a sus compañeros en el trabajo, porque sus errores, al fin y al cabo, los recojo y tengo que operar con ellos. La desorganización, la falta de claridad, la falta de asignación clara, la holgazanería, que al fin y al cabo habla de la poca capacidad o la vagancia que se tiene en algunos casos, o la inexperiencia. Cuando hablamos de inexperiencia, también esa inexperiencia puede provocar fallos fundamentales en el clima laboral. Y por último, suelen ser los más destacados. La verdad que en los estudios que estamos haciendo nosotros de clima laboral, suelen ser generalmente los aspectos que más incidencia tienen y que más están destacando, son los de la manera en la que nos relacionamos y nos comunicamos entre compañeros, ¿no? O incluso entre responsables. Y se alude a factores de manipulación,
discriminación, agresividad, sincericidio. El sincericidio es algo muy interesante porque también está saliendo como un factor dentro de la pyme gallega muy destacado y habla de esa sinceridad suicida, ¿no? Yo te digo las cosas a la cara porque te las tengo que decir. Dentro de la organización hay un responsable de comunicarme las cosas que quizá no eres tú y tiene que haber unos procedimientos formales. Está bien acortar la comunicación, como decía antes, para no montar estructuras elefantiáticas, pero esto tampoco puede llevarnos a que cualquiera puede decir cualquier cosa como le viene en gana y explotar como si fuera un show de televisión, ¿no? Una performance. Cuidado con el sincericidio. La escucha pasiva, te escucho pero no te estoy haciendo caso, o incluso los cotilleos, ¿no? La murmuración. Entonces, lo primero que tendríamos que analizar, hablando de esto después de la estrategia, es cuál es el clima laboral. Y para ver el clima laboral, como hemos comentado, tenemos que ver de una manera anónima inicialmente cuáles, por un lado, los comportamientos, cuáles son los comportamientos que tienen nuestros empleados para operar sobre esto. Seguramente también pensaréis, pues en mi empresa pasa de que hay gente agresiva, o creo que todo el mundo es victimista y siempre están llorando, o siempre este tipo de actitudes, cuáles son para cambiar comportamientos y ver dentro de la implicación, estudiando la lealtad y la satisfacción, en qué posición están los empleados para establecer un plan de personas. El plan de personas es lo que garantiza la implantación de la organización. No me canso de repetirlo. Lo que nos permite y nos garantiza la implantación de la organización son las personas. Bien, continuamos. Vamos a hablar ahora del concepto de estructura organizativa. Vamos a comentar un poco qué implica la organización. Y cuando trabajamos en organización, no sé si lo veis bien en la imagen, la estructura organizativa me recuerda muchas veces a este puzzle deslizante que jugábamos cuando éramos pequeños, ¿no? En el cual tengo que mover la pieza número 5 para poder subir la número 7 y recolocar, ¿no? Un poco las figuras. Cuando yo trabajo en organización, no puedo partir de un papel en blanco y decir, bueno, pues con esta empresa voy a hacer lo que me da la gana. No se puede. Tengo una serie de personas, equipos, indemnizaciones, procedimientos, cultura, forma de entender la empresa, que es fundamental. Y todo esto me tiene que ayudar a que poco a poco pueda ir reestructurando el proyecto. ¿Significa esto que el diseño tiene que ser, el diseño de la organización, tiene que ser algo que se ejecute a largo plazo? No, podemos hacer un diseño pensando en lo que vamos a ir implantando a largo, a medio o a corto plazo y poco a poco ir implantando cada uno de los procesos. Ir garantizando, siendo como pequeñas batallitas, ir ganándolas para poder conseguir que se implante todo de manera absoluta. Si intentamos que todo se conecte a la vez, imaginaos que en un puzzle deslizante queremos recolocar todas las piezas, no vamos a conseguir absolutamente. Entonces, ¿cómo hacemos el diseño y la implantación de un proyecto de estructura organizativa? Generalmente hay tres grandes etapas. Hay una etapa inicial de análisis, en el cual pasamos de analizar ya el clima laboral de manera anónima a hacer generalmente entrevistas. Suelen ser muy interesantes escuchar ya personalmente al empleado para ver qué necesidades hay, qué procesos hace, cuál es su puesto, en qué puestos está en relación, cómo percibe que es la organización y fruto de este análisis tener el primer punto, el primer entregable fundamental, que sería el diagnóstico organizativo, ¿no? Saber realmente cuál es la situación de la organización desde todas las perspectivas y desde los principios que nombraremos. Una vez tenemos claro cuál es ese análisis, pasamos a una segunda fase de diseño y en este diseño tenemos en cuenta las premisas de los errores que estábamos cometiendo, las mejoras que queremos implantar, o sea, de manera proactiva, de manera preventiva y de manera correctiva. Establecemos metas para esta nueva organización que nos van a permitir definir esas responsabilidades por proceso, qué procesos queremos incluir y qué responsabilidades hay que ejecutar y empezar a repartirlas en esas unidades de la organización y al final hacer el puzzle y ver cómo funcionaría. Lo vamos a ver ahora. Y en la tercera etapa, ya una vez que tenemos concretado ese diseño, ya trabajamos en el desarrollo viendo los manuales, formalizando el contenido de lo que tenemos que ejecutar cada uno dentro de la empresa. Es fundamental que esté formalizado y que esté documentado para poder aludir o tener un documento de trabajo sobre el que ir evolucionando. Y luego siempre recomendamos que las personas, porque se nos entrega un papel, no somos capaces de ejecutar un puesto, aunque tengamos las capacidades y aunque lo hayamos estado ejecutando previamente. Por tanto, es muy interesante hacer una evaluación de la capacidad de implantación del puesto, en qué medida esa persona está preparada para asumir ese nuevo puesto que se le está entregando y definir con ella un plan para que poco a poco se vaya a ir consiguiendo esa meta, analizando distintos aspectos que también voy a comentar ahora en la presentación. Bueno, como veis aquí, no voy a pararme en detalle, tenéis la presentación y tampoco quiero excederme de tiempo, estoy controlando un poco la hora.
lo primero que se hace es establecer los procesos internos de la empresa. Esto es un ejemplo real para que tengáis una idea de qué tendríamos que hacer. Lo que hacemos es, pensamos qué se hace en grandes grupos, qué colectivos de cosas se hacen en una empresa, ¿no? Ese es un ejemplo, como os decía, en el cual, si empezamos, podríamos coger modelos avanzados o modelos complejos. El problema que tienen es que luego no se entienden y no dan ningún tipo de valor a la pyme. Yo me gusta pensar más en empezar con algo sencillo y poco a poco ir creciendo y aprendiendo juntos, ¿no? Entonces, la realidad es que la mayor parte de las empresas, si no todas, venden, hacen algo y lo cobran. Esas tres actividades las hacen, ¿no? El vender implica una serie de actividades ligadas a identificar clientes, a captar clientes, a fidelizarlos, a recuperarlos, que son subprocesos que hay que repartir y que asignar. El ejecutar depende, no es lo mismo el ejecutar en una empresa de producción que tiene plante, que tiene una serie de procesos de fabricación o de operaciones, frente a una empresa que se dedica a la distribución, que su ejecutar pasa por gestionar el almacén, hacer entregas, o incluso una empresa de servicios, que la producción es completamente distinta, ¿no? Por eso es fundamental entender cuáles son los procesos de operaciones operativos, permitirme que use el nombre, porque ahora veremos los de soporte, fundamentales para trabajar. En este caso, fijaros, hablamos de gestionar pedidos, ejecutar la producción, preparar los pedidos y las expediciones, es decir, la logística. Y por último, en ese cobrar está la parte administrativa, que podría ser la facturación, podría ser albaranes, podemos hablar de cobros, podemos hablar de contabilidad. Son tres funciones que todas las empresas hacen. Ahora, para ejecutar estos procesos fundamentales, a su vez, hay procesos de apoyo. Hay procesos que hay que hacer. La empresa tiene que contratar personal, tiene procesos de personas, tiene que gestionar sus finanzas, tiene que controlar su almacén, tiene que dominar lo que hace con sus activos para que no estén obsoletos, tiene que hacer una vigilancia del mercado, tiene que dirigir. Estas funciones, fijaros, como desde las operativas son cosas que hacemos más en el día a día, porque las empresas compramos o gestionamos personal, pero quizá la parte más de dirección o de vigilancia son cosas que nos vamos perdiendo, las vamos dejando, ¿no? Entonces, bueno, pues en definitiva tenemos que plantear el todo de lo que tenemos que hacer en la empresa. Y aquí tendríamos una foto de, bien, sabemos que en personas tenemos que hacer reclutamiento, selección, captación, gestión laboral y PRL. Que en activos queremos hacer adquisición de medios, gestión de conocimiento y mantenimientos. Bueno, vamos estableciendo estos grandes grupos de cosas que hay que hacer. Y con ellos pasamos ya a una fase en la que analizamos la adecuación de los principios de la organización. Las organizaciones tienen una serie de principios, aquí os traigo 6, podríamos hablar de más, que son fundamentales para el correcto funcionamiento. Tenemos que pensar en la especialización, si está claro lo que hace cada uno, si tenemos claro hacia dónde queremos llegar. La delegación, si hemos suscribido un nivel de responsabilidad a los puestos, es decir, si hemos trasladado a un puesto inferior una responsabilidad con su autoridad, porque al fin y al cabo, eso es otro error que se comete frecuentemente. Yo te hago responsable de que hagas algo, pero no te doy la autoridad para poder ejecutarlo. Esto me recuerda cuando te mandan a cuidar a tu hermano más pequeño, pero no le puedes reñir, ¿no? Tú eres responsable de hacer una acción, pero no tienes la autoridad para actuar en consecuencia. No puedes despedir, no puedes optar, no puedes... delegación, principio de delegación. Tenemos que ver si está bien ejecutado. Jerarquía, ver que los niveles son armónicos, que si tengo un responsable aquí, el otro responsable no está más alto en la estructura, no tiene sentido. O este es responsable y este es directivo, o los dos son responsables al mismo nivel, o los dos son directivos. Pero tenemos que cumplir un nivel de órdenes a nivel jerárquico. Descentralización, cómo tomamos las decisiones, ¿no? Cómo se ejecutan la toma de decisiones, cómo trabajamos en este sentido, esto es un tema fundamental. Tramo de control, hablamos de no una vinculación a la fiscalización del trabajo y de decir, estar con el látigo viendo lo que hace el empleado y lo que no hace, sino como equipo ayudamos al equipo a través del control a ejecutar un proceso, ¿no? Ese es otro error muy común. Los comerciales venden. No, todos tenemos la responsabilidad de vender y todos tenemos una cultura que nos tiene que ayudar a eso. Y el directivo, en primera persona, tiene que apoyar al equipo a que venda, ¿no? Tiene que sentarse con ellos a hablar y a comunicarse y a ver qué está pasando para poder ayudarles a vender. Entonces, no podemos delegar una responsabilidad fundamental de la organización en terceros, por más que el modelo de delegación de responsabilidad esté hecho. El último responsable de todo es el gerente. Por lo tanto, hay una serie de funciones en el tramo de control que son fundamentales. Y voy a hablar ahora un poco más del tramo de control, porque hay una figura muy interesante en las organizaciones que a veces nos olvidamos. Nosotros en DPI siempre nos gusta plasmarla en los organigramas porque nos parece fundamental y así lo hacemos. Y está muy ligada al siguiente principio, que es la coordinación. La coordinación habla de la comunicación interna y cómo vinculamos esta conversación
para garantizar que haya una unidad de trabajo, que no vayamos cada uno por un lado y estemos remando en distintas líneas. De esta manera, aquí tenemos un organigrama. Este organigrama también es un organigrama real que he estado trabajando esta semana, porque quería traer ejemplos prácticos para que lo vierais, en el que, si os fijáis, ya empezamos con algo interesante. Dibujamos la propiedad. La propiedad tiene un rol fundamental, porque cada vez nos damos cuenta de que el ser propiedad, administrador, directivo y empleado son cuatro roles diferentes que hasta pueden llegar a tener retribuciones diferentes y a veces no sabemos en calidad de qué estamos pidiendo las cosas. Entonces, lo que no podemos hacer es que yo soy el director de recursos humanos o el director de marketing, soy dueño de la empresa y eso me habilita a ir al director de operaciones y pedirle explicaciones. Mi puesto no me lo habilita mi figura de propiedad. Pero si como propiedad intercedo o actúo directamente en la empresa, entro en un modelo bastante dictatorial en el cual no permito operar de manera óptima, porque para eso tengo que tener la figura de la gerencia. El gerente, que puede ser una persona concreta, un equipo o yo mismo, pero tengo que distinguir estas dos figuras. El gerente suele desarrollar su trabajo con el siguiente nivel. El siguiente nivel puede ser directivos, que tienen el tema de los nombres, cuidado con los nombres. Es que esto nos daría para muchísimo tiempo. Me gustaría centrar algunos temas importantes. Cuidado con los nombres porque son un arma de doble filo. Los nombres tienen una implicación económica para la gente. Si yo directamente soy directivo, lo que puedo optar es, mi camino está un poco cerrado. Si yo soy técnico, paso a ser responsable de jefe de departamento y luego soy director del área, tengo un camino, tengo una proyección. Es verdad que hay puestos que en el mercado suenan mejor. Para un director comercial es interesante llamarse director comercial porque eso te permite vincularte o hablar en algunas ocasiones de igual a igual, ¿no? Pero también capa el nivel de crecimiento profesional y, por otro lado, también induce a un modelo retributivo específico, ¿no? Hay empresas que no necesitan tener, las pymes no necesitan tener 20 directivos, necesitan tener 2 o 3 responsables y con eso es suficiente. ¿No? Entonces, esta figura entre el gerente y los responsables de áreas, hay un elemento intermedio, como veis, nosotros pintamos con liñitas, con guiones, las figuras de comité, las figuras de coordinación. Hay una reunión obligatoria en la que participan los responsables y el gerente, que se tiene que ejecutar mensualmente, en la que se toman decisiones. Y esa reunión es la responsable de según qué procesos fundamentales de la empresa. Entonces, aquí veis, ¿no?, que pone innovación, ventas. Aquí vemos una serie de procesos que son responsabilidad, por ejemplo, del responsable de desarrollo de negocio. Aquí tendríamos un responsable de desarrollo de negocio que se encarga de estas funciones, un responsable técnico que se encarga de procedimentar, formar, verificar, planificar, controlar, incluso de la logística, y un responsable de medios que se encarga de personal, de sistemas, de incluso activos, otro tipo de elementos, ¿no? En cambio, ellos se coordinan a través de una reunión con el gerente en el que se toman decisiones. Y esto es un elemento fundamental. Es decir, que tenemos que establecer en el organigrama estos procesos. Veis, están repartidos los procesos que habíamos visto antes. Cada uno de los que, vuelvo para atrás, cada uno de los que teníamos aquí, se reparten en estas unidades y estas unidades tienen modelos de coordinación, están alineadas al mismo nivel, garantizan especialización porque cada uno es responsable de una serie de funciones y hay un modelo, como decía, descentralizado y jerárquico de la ejecución. Por lo tanto, se garantizan todos los principios técnicos de la organización. Hay muchas más funciones que sería interesante comentar. Podemos entrar en modelos más modernos, modelos autocráticos. A día de hoy sin tener modelos más planos, hay modelos más piramidales, modelos matriciales de organización. Hay muchas formas de organizar la empresa, diferentes según la casuística y las necesidades específicas que nos encontremos en cada momento. Sin embargo, me gustaría destacar esta idea, que para poder entender el modelo técnico que queremos aplicar, para poder entender cómo queremos gestionarnos, hay que hacer un trabajo previo, como decía, de estrategia, hay que hacer un trabajo de clima laboral, hay que hacer un trabajo de procesos para llegar a dibujar correctamente el organigrama. E insisto, el organigrama no es coger un boli y un papel y poner casillas y poner nombres. Fijaros, me estoy acordando ahora de una situación que también me había pasado hace unos años de una empresaria que nos decía que quería un organigrama simple. Quería un organigrama simple y que el organigrama simple era el director de ventas, director de compras, director de un área de producción, de otra área de producción, de otra área de producción, de mantenimiento. Así creó 8 unidades organizativas al mismo nivel, porque decía que así no tenía problemas con los empleados y todos estaban iguales. Fue un desastre, era evidente. Al fin y al cabo, simple no es mal.
Por no aprender el número 2, decir que 1 más 1 es 1 no es simple, es incorrecto. Entonces, no podemos confundir la sencillez, que es la que da resultados, con la simpleza y la falta de conocimiento técnico. Entonces, para este tipo de proyectos siempre recomendamos asesoraros de un tercero que se cargue de objetividad y que aporte algo más allá que el análisis técnico también, ¿no? Sino que su expertise aporta la capacidad de vislumbrar cuál es el modelo a seguir. Bien, estoy terminando ya. Una vez que tenemos claro el organigrama, pasamos a hablar de la formalización. La formalización hay que documentar, como decía, para la fase de implantación estos puestos. Hay que establecer con claridad cuáles son las responsabilidades que te toca a ti, cuáles son las tareas que tienes que hacer. Ahora sí ya entramos en un modelo de tareas, pero un modelo de tareas ligado a una responsabilidad, cómo se ejecuta esa actividad y dónde te enmarcas dentro de la jerarquía y dentro de la relación. Es un elemento fundamental, es la brújula de cada empleado, es básico que los empleados tengan, conozcan, dispongan y se vaya modificando a lo largo de la vida de la empresa su organigrama y su manual de puesto, ambos elementos. Y por último, también había hablado antes de la importancia del gap, de la importancia de tener claro lo que quiero ejecutar. Y como decía, en este sentido, es fundamental que cuando yo trabajo en organización, establezca con el empleado, por un lado, el nivel de competencias que tiene para desarrollar ese nuevo puesto. Si yo antes era comercial, voy a seguir un poco el símil que estábamos comentando, ¿no? Si yo antes era comercial y ahora me han propuesto que sea el nuevo director comercial, de un día para otro yo no soy director comercial. Lo que voy a hacer es lo que hacía antes, quizá un poco más motivado, pero nada más. No tengo esa capacidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de competencias, tenemos que analizar si tiene la formación para poder ejecutar esas nuevas funciones, si tiene las herramientas, si dispone de un CRM, si dispone de herramientas de control para poder hacerla, si los procedimientos son adecuados, es decir, si tiene claro cómo hay que hacerlo, cómo queremos que se haga en la empresa, y hay que preparar esos nuevos procedimientos, y por último, las actitudes, validar que a nivel competencial entendemos cómo hay que hacerlo, ¿no? Que las competencias o la actitud es la adecuada para poder ejecutar este puesto. De esta manera, con él vamos identificando los aspectos que son necesarios en los que trabajar y planteamos un plan. Decimos, bueno, muy bien, pues no tienes formación en investigación de mercado. Por tanto, el objetivo va a ser que en el marco de 2 meses tengas esta formación, porque esto nos va a permitir incrementar tu competencia y si incrementa tu competencia, incrementa el talento, porque el talento no es otra cosa que las competencias puestas en acción, ¿no? Si incrementa esto, vamos a conseguir que ejecutes mejor tu puesto de trabajo y, por tanto, la organización se va a implantar de manera adecuada. Recordad lo que os decía al principio del puzzle deslizante, ¿no? Yo lo puedo recolocar, pero tengo que ir pensando en cómo voy sumando. Si solamente pienso en, ahora eres responsable de esto, te lo solté, ahí va la patata caliente, tú te encargas, seguramente eso sea un error y sea un error flagrante y un fracaso estrepitoso. Entonces, en el marco de la organización, pasamos por un análisis, generalmente con una comunicación fluida que nos permite ver qué procesos hay que ejecutar. Posteriormente, creamos unidades organizativas ligadas a eso y por tanto llegamos a conseguir un organigrama. Podemos dibujar desde los principios de la organización y los requerimientos, las premisas previas, premisas correctivas de errores que hay, preventivas y predictivas de lo que puede suceder en el futuro de la empresa, porque tenemos la estrategia. Como tenemos la estrategia, tenemos también premisas predictivas. Creamos un nuevo organigrama y luego trabajamos ya en la fase de implantación. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos definiendo de manera formal el acuerdo del puesto, formalizando el puesto y viendo realmente el acuerdo de implantación, las fases en las que hay que trabajar para la implantación. De esta manera, si repasamos, y ya voy cerrando, si repasamos los puntos que veíamos como fundamentales, repito, primero la estrategia, segundo el clima laboral, tercero los procesos y cuarto la estructura organizativa, solo nos quedaría ahora, antes de cerrar el diseño, revisar que el acuerdo tenga el marco legal acorde para poder asegurar que a largo plazo funcione y se pueda implantar de manera adecuada. Bien, solamente para cerrar y ya con esto paso a la ronda de preguntas, me gustaría indicar que la fórmula final que tenemos que tener claro cuando hacemos un proyecto de organización es que el éxito, que sería la E, es igual a H elevado a T. ¿Y esto qué significa? Significa que para poder garantizar el éxito de un proyecto de organización, el foco está en la base, y la base son las personas. El factor humano es clave. La T, que sería la técnica, que estamos hablando de la formalización, la documentación y el establecer bien los puestos, nos va a permitir potenciar el desarrollo humano. Pero si no hemos trabajado en el clima, si no hemos trabajado en la implicación y si no hemos escuchado al personal, la capacidad de implantar adecuadamente un proyecto de organización es prácticamente nula.